Muy apreciados estudiantes, hemos estado abordando en el introductorio a la homilética de forma intensiva los tipos de homilética, la homilética protestante y la homilética católica, el tipo de predicación, cómo define también el tipo de doctrina que se imparte, lo que dice el magisterio de la Iglesia, algunos santos padres y obispos sobre la homilética, y a lo largo de toda la cátedra vamos a estar profundizando igual en ello, en las diferentes homilías y lo que es la importancia de esta enseñanza para una homilía de calidad, homilética de ayer y homilética de hoy. Todavía hay varios aspectos que podemos destacar para iluminar el camino hacia los diferentes tipos de homilía que pueden presentarse y una organización, estructura, metodología propia de este tipo de discurso. Existen una serie de factores que condicionan la formulación de una teoría de la predicación. Y esto es importante entenderlo para poder llegar a los tipos de homilía y su respectiva organización, que no es hablar por hablar. Lo que es una homilía vivencial, homilía magisterial o dogmática, homilía catequética, etcétera, lo que son los recursos indispensables que tenemos y debemos usar. En un intento de clasificación, eh, consideramos como tales factores la evolución teológica, el contexto sociocultural y los factores individuales que constituyen el acto de la predicación. La consideración de estos factores puede ayudar a comprender la orientación actual de la homilética y así meternos un poco en los tipos de homilías. Entonces, en primer lugar, vamos a ver lo que es la evolución teológica. Cómo ha evolucionado la teología al punto que va influyendo, cambiando, modificando el estilo de la homilética. No hay duda de que las diversas orientaciones de la evolución teológica han tenido su reflejo en la homilética como disciplina de la teología. La nueva comprensión de la Biblia y de la liturgia ha llevado a una nueva comprensión de la predicación, el movimiento bíblico, el movimiento litúrgico y el movimiento querigmático mutuamente se han desafiado y se han complementado al mismo tiempo de un modo fecundo para la teología. Y este retorno a las fuentes es lo que ha dado unos frutos preciosos en la vida de la Iglesia. En una visión de conjunto de los esfuerzos realizados por una renovación de la predicación en los últimos años, se pueden distinguir varias tendencias. Lo primero es el movimiento litúrgico. Frente a un planteamiento más apologético, la teología desde comienzos de este siglo y del siglo pasado se orienta cada vez más a la realización de la iglesia, dicho de otra forma, de que la iglesia pueda manifestar, pueda transmitir, pueda contagiar cuál es su verdadero sentido y misión, partiendo de una descripción de su misma naturaleza, lo que le hace ser, encontrando fundamentos que den fuerza a la fe de la gente a partir de las cosas que se hacen en la celebración de los sagrados misterios. Esto no ocurría de este modo antes, porque como dijimos en la clase pasada, se hablaba en otro lenguaje. Tú no tienes que entender nada, tú tienes que asistir, obedecer, rezar. Lo que haya que entender es asunto nuestro, asunto de los curas, de los obispos sobre todo. Ahora llega una necesidad de que la gente entienda, participe y viva lo que se está realizando. Y para ello viene toda una renovación del lenguaje. Y una expresión significativa de este cambio es el movimiento litúrgico en los años 20, en los años 30. Eso evolucionó mucho más hacia el 60, 70, porque ha sido progresivo, ¿no? Y se le ve, la celebración eucarística como el centro
de la realización de la fe, sobre todo la teología de los misterios. Ahí se llama la atención sobre la participación de los fieles en la muerte y resurrección de Cristo en la liturgia, especialmente en la celebración de la Eucaristía. La palabra de la predicación está totalmente incorporada a esta fuerza actualizadora, y me encanta porque esto es lo que permite concientizar aún más a los fieles en lo que se hace, que la gente no asista simplemente a la liturgia como quien va a mirar una obra de teatro, sino que es importante hoy que se participe. Pero, ¿cómo participar de algo si no me involucro? Hay que explicarle a las personas cómo participar de algo que no entiendo, que no sé para qué sirve, ni por qué es importante. Bueno, el movimiento litúrgico es el que hace que la predicación tenga la función de describir todo el curso de la acción litúrgica, explicar su sentido, aplicar a los oyentes el significado y llegar a una profundización de los sagrados misterios. Entonces, la homilía litúrgica es una forma de la predicación que intenta explicar el misterio de la liturgia y a partir de ahí conduce a Dios. Y ahí tenemos nosotros un grandísimo desafío. Hay que estudiar la Sagrada Liturgia. No es volvernos rubricistas. Nuestra Congregación Sacerdotal Internacional es muy libre en esto, pero sí es muy importante comprender el sentido de lo que hacemos. No solo para no cometer errores entre nosotros, de hacer una consagración inválida o desvirtuar el sentido original de lo que celebramos. En realidad, si el sacerdote no comprende bien el significado de las cosas que hace, no solo no está en capacidad de explicárselo a nadie, sino que no puede dar fundamentos de lo que hace. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué habría que creerle? ¿Quién tiene que hacerlo? No puede hacer una correcta evangelización porque no hay una vivencia de lo que se celebra. No puede creer en lo que no ha interiorizado primero. Y se nota cuando un sacerdote no cree en lo que está haciendo. No sabe. Cuando está en automático. Cuando hace las cosas por hacerlas. Y así también se nota la improvisación. Y se nota cuando un cura está perdido en la liturgia, que necesita que otro le diga lo que tiene que hacer y qué es lo que sigue. Y se ve horrible, porque da la impresión de que no tiene idea de lo que hace. Así también quien no sabe explicar. Por eso la predicación litúrgica es bella cuando se sabe hacer, porque la predicación litúrgica desarrolla la relación interna de los textos y los ritos de una celebración y se convierte en predicación mistagógica, ¿no? Entonces, es algo místico, pero también aquí hay un riesgo y un extremo en que nosotros no podemos caer. Y es que, por importante que fuera este objetivo de la predicación, en ese contexto en que comenzó a implementarse, llevaba consigo el peligro de una reducción de los objetivos homiléticos. La homilía no solamente puede reducirse a la explicación del rito. Yo, por ejemplo, tengo la costumbre de dar la charla prebautismal dentro del mismo ritual del bautismo, en una Eucaristía solemne. Y así mantengo a los fieles dentro de la contemplación del misterio que se celebra. Y en esa misma catequesis homilética hablo de todos los sacramentos. Entonces se vuelve algo bastante completo. Pero si este mismo tipo de homilía lo aplicáramos a todas las Eucaristías, satura y ya no evangeliza, sino que se vuelve algo como ritualista, ¿no? Hay que equilibrar. Una homilía de exequias, por ejemplo, no podría quedar reducida a explicar por qué los ornamentos son morados, por qué se asperja con agua el féretro, o por qué la cruz en la urna, o el sentido del responso, o si se inciensa o no se inciensa, porque realmente a la gente le vale madres en ese momento tu explicación. Necesitan recibir, en cambio, lo que es el consuelo de Dios, lo que es la esperanza, el cielo, la vida eterna, el sentido del sufragio, el perdón, de la misericordia, de lo que nos dice Jesús con respecto a la muerte. Y entonces ahí sí,
del sentido de ofrecer la Eucaristía por un muerto, por ejemplo. En un matrimonio puedes explicar los ritos particulares, el anillo, las arras, el sentido indisoluble del sacramento, pero reducirlo solamente a eso es abrumador. Hay que hablar también del amor, de la familia, de lo que significa dar este paso conscientes, etcétera, ¿no? Pero bueno, en fin. Estas son cosas que, aunque nos parezca absurdo, no se tuvieron en cuenta durante muchos años. Con la renovación litúrgica, la predicación recobró una alta valoración, eh, pero sus posibilidades se vieron de un modo muy unilateral. Entonces, en el movimiento litúrgico, el contenido de la predicación fue relativizado. Se centró del todo en la celebración. La predicación, por consiguiente, fue determinada por el contexto de la situación en sí, por la ocasión litúrgica. ¿Cuál es la ocasión litúrgica? Hablar de lo que se está celebrando per se. ¿Es precepto? ¿No es precepto? ¿Es un martirio? ¿Es un santo? ¿Es una fiesta? ¿Es una solemnidad? ¿Cuál es el sentido de la celebración? Pero no se profundizaba más allá en lo que realmente constituía la necesidad espiritual de la gente, nutrirse con la palabra de Dios. Homilía como predicación bíblica, entonces ganó una estima en el movimiento litúrgico popular. Siempre había unos rebeldes por ahí que lo hacían y la gente sentía, notaba el cambio. Entonces viene la renovación querigmática. En estrecha relación con el movimiento litúrgico surge a mediados de los años 30 la teología de la predicación, teología querigmática. Y tenía la aspiración de destacar la dimensión específica que corresponde a la predicación frente a la teología científica. La renovación querigmática se refiere al contenido de la predicación. Se trata de una predicación más esencial, cristocéntrica, que se distancia de la teología de la contrarreforma y vuelve a las fuentes propias del cristianismo. ¿Cuál es la fuente del cristianismo? Pues el primer anuncio del amor de Dios, de su resurrección, de su redención, de su perdón, de su misericordia. Es la buena noticia, ¿no? Entonces, la teología querigmática surge por un grupo de profesores de la Facultad de Teología de Innsbruck, Joseph Andreas Schumann, en un libro pionero publicado en 1936, y dio el impulso inicial de establecer una diferencia importante entre teología y predicación, entre dogma y querigma. Mientras la teología científica reflexiona sobre las expresiones de la fe a nivel informativo, la predicación se realiza como noticia, como invitación, como persuasión por el testimonio del predicador. Entonces, aquí es importante el testimonio de Cristo, más que la lectura, más que enfatizar dogmas, argumentos teológicos. Entonces, y es interesante porque ciertamente dice la palabra de Dios que la fe me viene de la predicación, no de la lectura. La lectura de la Biblia es importante para la edificación, pero como lo es el estudio, pero la fe me viene por la predicación, por el testimonio. Ahora, un dogma es una verdad de fe irrefutable. Es irrefutable para un católico que Cristo resucitó. Por supuesto que sí. Y eso no lo podemos poner en duda. Nunca. Entonces, es un dogma. Pero es diferente dar una homilía dogmática. Aquellos que se atrevan a negar el sagrado dogma de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo son unos malditos y no pueden considerarse católicos en adelante porque es obligación creer y afirmar que Cristo resucitó y no hay derecho a argumentar lo contrario. Y le preguntas a alguien en ese momento, ¿tú crees que Cristo resucitó? Y te responden, claro, eso es un dogma. Eso no se puede poner en duda. Pues así no va a creer nadie. Es como si me obligaras a comer.
Diferente si me explicas lo que significa que Cristo se haya encarnado, que haya venido a nuestro encuentro para redimirnos y que la muerte no puede retenerlo porque es Dios y todo lo que nos transmite es una verdad revelada, que todo esto es fruto de su amor por nosotros. Entonces la resurrección me sabe, le encuentro sentido, lo entiendo, lo vivo, lo quiero, lo transmito. Los dogmas no son malos, son verdades fundamentales de nuestra fe, pero la cuestión es un problema de lenguaje que no tiene por qué ser imperativo. La teología estudia, realiza planteamientos, propone teorías, hace hermenéutica, estudia. Hay teología para ver si Judas está en el infierno o está en el cielo, pero al final es estudio, no es un dogma de fe. Y hablar de eso en una homilía, pues habría que primero preguntarse para qué. Es como hablar del protoevangelio del apóstol Santiago. No hace parte de la esencia de la iglesia, de la enseñanza, de la revelación. ¿Por qué no? Porque hay cosas ahí que es más probable que sean mentiras. Entonces, pero entre teólogos hay argumentos teológicos que suenan bien, entre estudiosos. Pero el querigma es el primer anuncio. El anuncio de la palabra de Dios, del amor de Dios que conquista el corazón del hombre y que le hace entender estas verdades. Dios te ama. Tú eres fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de ustedes es amado, es necesario por Dios. Tiene Dios un propósito con cada uno de ustedes. Eres pensado por Él desde que estabas en el vientre de tu madre. Y no es casualidad que estés aquí. Gracias por estar aquí. Cristo ha querido desde el principio que tuviéramos este encuentro. Porque lo que tú vas a descubrir hoy es el plan de Dios para tu vida. Entonces esto conmueve, conquista, ¿no?, el corazón. Estas ideas las amplía en 1937 en un círculo de sacerdotes jóvenes Hugo Brandner, patrólogo, historiador de la iglesia. Luego se hizo un libro sobre teoría de la predicación y se amplía mucho más en otros dos libros que salieron de otros movimientos de sacerdotes, pero se mete la Segunda Guerra Mundial, poco después viene el Concilio Vaticano II y lo demás es historia. Pero se entiende de qué va el asunto, ¿no?, con lo querigmático. Influyó muchísimo en las ideas del Concilio Vaticano II. También ha tenido sus extremos. Ser demasiado emocionales, incluso tildadas de pseudoprotestantes, carentes de una metodología correcta, etc., ¿no? Entonces, entramos en la fase bíblica. Para la homilética, el lema del texto a la predicación no era solo una invitación para la preparación práctica, sino que se convirtió también en un núcleo de la teoría de la predicación. Se buscaban, se examinaban criterios y ayudas para una predicación conforme a la estructura y a la Sagrada Escritura, ¿no? Cuanto más se analizaba la problemática, más se encontraba argumentos, dada la complejidad del contexto en que se encontraba. Pero la pregunta decisiva era: ¿cómo tengo que interpretar el texto en su contenido? ¿Qué dice el texto, ¿no? Y ahí viene la lectio, ¿no? ¿Qué dice el texto? ¿Cuál es el contexto histórico? Para luego ver qué me dice a mí el texto. Pero hay que ver qué significa en realidad, ¿no? Entonces la predicación bíblica se interesó quizás demasiado por el contenido de la predicación a causa del influjo de la exégesis en la tarea homilética. La predicación se dirigía más a la situación en la época del contexto que a la inmediata situación de los oyentes hoy, ¿no? Entonces, en una homilía de Semana Santa, que tú metas a los creyentes, a los fieles, en el contexto de lo que es la pasión de Cristo, lo que está aconteciendo y todo lo que narra
el autor sagrado sobre la pasión del Señor, bueno, buenísimo, ¿no? Hazlos viajar en el tiempo y entender qué significa la cachetada, qué significa la flagelación, por qué la Verónica es la portadora de la verdadera imagen de Cristo, etcétera, ¿no? Pero si lo dejas solo a eso, pues es como una clase de historia. La idea es sacarle el jugo, ¿no? Y eso no se hacía tampoco. Entonces, viene el influjo de la hermenéutica existencial que le da un vuelco a esto. Y aquí seguimos centrados en la Biblia, pero justifica un nuevo apartado, el interés puesto en la interpretación y el desplazamiento del acento desde el contenido al oyente. Todo había que explicarlo y reducirlo incluso al absurdo, con tal y tenga una explicación lógica, ¿no? Entonces, no es que el sentido de la multiplicación de los panes y los peces, entonces es el compartir. Entonces, bueno, hizo o no hizo el milagro. Entonces, no, bueno, entonces no hubo milagro, sino que lo que pasó fue que los panes eran grandes y la gente los partió en pedacitos y al final cada quien tuvo un trozo y entonces el milagro consistió en que Jesús logró que la gente se desprendiera y compartiera su pan con el prójimo. Entonces ese fue el milagro, ¿no? Entonces no, no hubo como tal 5 panes y 2 peces, sino que fue una especie de parábola de la parábola, ¿no? Entonces empiezas a poner en duda todo. Luego la cosa se acomoda un poco. El peligro de una predicación muy mediatizada por los métodos de la exégesis pareció poderse evitar mediante una hermenéutica existencial. Y la tarea aquí esencial es interpretar, tratar de actualizar el contexto bíblico. Entonces la meta de una predicación, según este proceder, es la inmediata interpretación del oyente por la palabra de Dios. Sí tiene sentido, pero hay extremos. Entonces aquí se dio un cambio notable en el factor oyente frente al anterior o a las anteriores, que son muy interesantes y están muy interesadas en el contenido, pero aquí se trata explícitamente del oyente ante la revelación. También tiene su influencia el eco de la teología política, que trata de nuestro papel influyente en la mentalidad y en las decisiones en un contexto específico, ¿no? Del pueblo. Y nuestra responsabilidad como personas públicas que deben procurar el bien común, que se preserve la dignidad humana, la fe, la libertad de culto, todo lo que son valores. Entonces, aquí se enfoca uno según el contexto, basándonos en estos principios. Si hay situaciones obvias de injusticia, si nosotros nos declarásemos imparciales, nos volveríamos cómplices de la situación. No, la iglesia aquí se tiene que volver la voz de los que no tienen voz y alza su voz ante la injusticia, caiga quien caiga. Eso es lo que haría un buen sacerdote en su homilía, en un contexto así. 2. Si un gobierno o una situación específica atropella la dignidad humana, la fe cristiana, etc., nuestro deber es pronunciarnos incluso a riesgo de ser mártires. Y tercero, pues si hay candidaturas, si hay candidatos que promueven antivalores, teorías anticatólicas, nuestro deber cristiano no es decirle a la gente por quién votar, pero sí resaltar lo que son los valores católicos para que la gente lo tenga bien fresco y lo que es la coherencia de vida cristiana que nos debe llevar a ser responsables en a quién apoyamos. Entonces, formar, pero sin hacer partidismos. Una cosa es la política partidista, que nosotros no podemos hacer, y otra cosa es lo político en cuanto tal, ¿eh? Porque tenemos una función en la polis, en la sociedad, y nuestras palabras influyen en la manera de pensar de la gente, ¿no? Ahora bien, hay estilos resaltantes en las homilías. Está la homilía vivencial. Homilía vivencial es una mezcla entre lo querigmático y lo hermenéutico existencial. Toma ejemplos de la cotidianidad. El lenguaje es mucho más directo, mucho más fresco, menos formal. Interactúa con la gente, toma de las problemáticas del contexto propio y actualiza a la gente con respecto al contexto del Evangelio. Trae la situación de ayer al contexto actual
y extrae un mensaje actual sin que pierda su sentido original. La homilía vivencial trata de vivencia, de testimonio, de enseñanza, pero siempre centrado en el Evangelio, en las lecturas que correspondan. Está la homilía magisterial, que es una mezcla muy equilibrada entre homilía litúrgica, teológica, querigmática, dogmática. Es un lenguaje simplificado de una catequesis muy espesa que contextualiza el sentido de lo que se celebra. Casi siempre está centrado en el valor sacrificial, en el sentido de la redención, en la participación de los fieles en ese destino, como de la necesaria correspondencia nuestra ante Dios. Siempre hará referencia a las enseñanzas de la Iglesia, contiene algo de apologética en cuanto a que expone las verdades fundamentales de la fe y procura explicarlas bien según el contexto. Tiene por lo general un carácter formal, hace citas, por lo que es mucho mejor si se escribe y luego se expone. Y describe el sentido de la celebración, ¿no? Así como lo litúrgico. Procura dejar una enseñanza clara, que no dista de lo expresado en el catecismo de la Iglesia Católica, como las homilías de los papas, las homilías de algunos obispos, incluso algunos sacerdotes, homilías que tú las lees o las escuchas y dices, wow, eso se le puede sacar el jugo, esto es puro magisterio, pura enseñanza de fe, ¿no? Entonces, está la homilía catequética, que suele ser más participativa, hay más preguntas y respuestas, feedback con la gente, pero centrado en las verdades fundamentales de la fe, en la vivencia de lo que se celebra. Son argumentativas. Y para todas es indispensable trabajar en los recursos. Tono de la voz, forma de mirar, la gesticulación, el lenguaje corporal. En todas las homilías hay que tratar de todo esto. Entonces, en las siguientes clases vamos a continuar analizando esto, que en conjunto con lo que hemos dicho en la primera clase de profundización, de introducción a la homilética, y lo de hoy, ya avanzando hacia los diferentes tipos, teorías y tendencias de las homilías y cómo influyen las diferentes teologías, las diferentes ramas de la teología en las homiléticas. Iremos avanzando para luego empezar a identificar patrones de conducta en la predicación y empezar a profundizar en lo correcto, lo prudente, lo oportuno para nosotros en la congregación y en el contexto en que nosotros nos encontramos. Seguiremos hablando de esto más adelante.